Listo. Buenos días, muchachos. En esta oportunidad, en el tema de hidráulica, vamos a ver válvulas de compuertas y válvulas de alivio, ¿no? Esto corresponde a la semana 3, ¿no? A la semana 3. Listo. Válvulas de compuertas. Válvulas de compuertas son un tipo de válvulas de las más sencillas, las más simples, ¿no? De todos los tipos de válvulas, hay unas que son las más sencillas de hacer, ¿no? Son las válvulas de compuertas. ¿Qué cosa hace la válvula de compuerta? Lo que la válvula de compuerta hace es restringir el paso, ¿no? Del fluido, ¿no? ¿Y cómo lo restringe? Lo restringe estrangulando el paso. Estrangulas el paso y empiezas a generar la restricción. Entonces, esta restricción va, va a obligar a que el aceite no circule tan libremente en su camino. Y como no va a circular tan libremente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a generar? Se va a empezar a generar una presión, ¿no? Antes de llegar a esta válvula, ¿no? Entonces la presión se genera antes, eso ya lo sabemos, ya lo tenemos claro, ¿no? Y la presión que sale después de esta válvula, entonces va a ser una presión disminuida, ¿no? Disminuye la presión en la salida, pero genera presión alta en la entrada, ¿no? En la llegada del aceite a a la válvula de compuerta. ¿Ya? A esto se le llama efecto de orificio restrictor. ¿Ya? Eso es efecto de orificio restrictor. Bien, esta válvula de compuerta la dibujan de diferentes formas, ¿no? Al lado derecho ven la simbología, la forma como se le dibuja, según la simbología ISO, ¿no? Lo pueden dibujar de esos tipos. ¿Ya? Entonces, la válvula de compuerta lo que hace es restringir el paso, ¿no? Y genera presión antes que llegue a esta válvula, ¿no? Quedando aliviada la presión que sale después, que pasa por esta válvula de compuerta, ¿no? Bien, entonces muchachos, eso es el efecto de orificio restrictor, ¿ya? Consulta sobre esta válvula que es una de las más simples y las más utilizadas en general. ¿Tenemos preguntas de esto? Creo que está claro, ¿no? Sí, esas simbologías, dime Daniel. Estas simbologías es como vas a encontrar en los esquemas en los esquemas eh, hidráulicos. En los esquemas hidráulicos es así como las vas a encontrar representadas, ¿no? Principalmente la del medio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchachos. Entonces, estas válvulas lo podemos encontrar en los circuitos hidráulicos. Miren, acá tenemos un circuito hidráulico simple, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una bomba, ¿no? Que se representa de esta forma. Después tenemos una válvula de antirretorno. Vamos a ver más adelante, pero es una válvula check simple.
Ya, después nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con una válvula de flujo que te va a controlar el flujo, ¿no? Después pasa por un cilindro hidráulico, después o llega al cilindro hidráulico después de pasar por una válvula de dirección y después retorna, ¿no? Es el circuito más simple, ya más sencillo, ¿no? Pero este circuito puede sufrir altas presiones. ¿Por qué va a sufrir altas presiones? Porque a este cilindro le puede llegar altas restricciones, ¿no? Si le llega altas restricciones, entonces se va a empezar a elevar la presión hidráulica dentro del sistema. Y si la presión hidráulica dentro del sistema se eleva, entonces puede fallar. ¿Qué cosa puede fallar? Pueden fallar sellos, pueden fallar mangueras o simplemente puede empezar a generarse daño de la bomba por cavitación porque la bomba no trabaja con contrapresiones, aunque acá tiene su válvula de respaldo, pero de todas maneras. No, el hecho de tener que generar más presión, entonces estás obligando a trabajar a la bomba más de lo que debe. No, entonces, pueden ocurrir daños en el sistema hidráulico. Para eso, ¿qué cosa se hace? Se ponen válvulas se le llaman válvulas de seguridad. ¿Cuál es el trabajo de esta válvula de seguridad? De que todo el sistema trabaje de forma óptima, dentro de los parámetros adecuados. ¿Ya? Listo. Entonces, una de las válvulas que se utilizan muy comúnmente para que el sistema trabaje dentro de las presiones adecuadas de funcionamiento, dentro de las presiones ideales, es esta válvula de acá. ¿Qué válvula es? Es una válvula limitadora de presión, ¿no? O una válvula de alivio. ¿Ya? Listo, entonces tenemos acá a la válvula de alivio. Ahora vamos a ver esto de la válvula de alivio, ¿no? ¿Qué cosa es la válvula de alivio? Válvula de control de presión, ¿no? Es una válvula que controla la presión, ¿no? Entonces, ¿cuál es su chamba? Controlar la presión. Ya. Estas son componentes que se utilizan para que el sistema trabaje bajo unas presiones ideales, ¿no? Como lo mencioné antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es su chamba? Es de que el sistema trabaje con presiones ideales. ¿Ya? Entonces, y existe diversos tipos de válvulas de control de presión. Hay diversas, ¿no? Hay diversas. Y cada una se va distinguiendo. ¿Por qué? Por el diseño, ¿no? Tienen diferentes diseños las válvulas de alivio. Hay diferentes diseños. Sin embargo, todas cumplen la misma función. ¿Por qué existen diferentes diseños? ¿Por qué? Porque cada válvula tiene que estar adecuada al tipo de aceite, adecuada al tipo de presión, adecuada a la temperatura, adecuada a la frecuencia, ¿no? Adecuada a la carga. Entonces, van bajo diferentes necesidades, vas a tener que utilizar diferentes tipos de válvulas de acuerdo al trabajo en que van a estar expuesta este sistema hidráulico, ¿no? Entonces, por eso existen tantos tipos de válvulas de control de presión. Vemos acá algunos tipos de válvulas de control de presión. ¿Ya? Vemos acá algunos tipos. Válvulas de alivio, válvulas de secuencia, válvulas reductoras de presión, válvulas de presión diferencial o simplemente la válvula de descarga. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos tipos de válvulas de control de presión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que vamos a ver hoy día es la válvula de alivio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos en laboratorio, no? Bien.
Entonces, ahora vamos a ver un poquito más con detalle a esta válvula de alivio. Listo. La válvula de alivio, ¿no? Los sistemas están diseñados para operar en un rango de presión definido, ¿ya? En un rango de presión definido, ¿no? ¿Quién define esto? ¿Quién? La persona que define esto es el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante cuando diseñó un circuito hidráulico, lo hizo bajo cargas, bajo presiones. ¿Y quién determinó esta carga, esta presión? El fabricante, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa demanda, de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a esa realidad de prueba que hizo el fabricante, entonces diseñó unas válvulas que pueda adaptarse y responder a esos esfuerzos, ¿no? Que puso el fabricante, ¿no? Entonces, como el fabricante ha puesto las condiciones, entonces, de acuerdo a esas condiciones, pone una válvula óptima, ¿ya? Entonces, ¿quién define el rango? El rango lo define el fabricante. ¿Qué es lo que hace? Ante un exceso de presión, o sea, cuando existe un exceso de presión en el sistema, recién trabaja esta válvula, ¿no? Limitando, ¿no? Limitando la presión. ¿Qué significa limitando? Evitando a que se pase de cierto nivel de presión, ¿no? La limita. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo logra limitar? Logra limitar permitiendo pasar ese exceso de flujo, porque un exceso de flujo es lo que finalmente va a generar la presión a partir de las restricciones. Entonces, ese exceso de flujo, ¿qué es lo que hace? Deja fluir o deja pasar a través de la válvula. Entonces, este exceso de flujo simplemente lo retira. Y como lo retira, lo va a aliviar el sistema. Entonces, de esa manera es como va construyendo. ¿Y a dónde lo bota? ¿O a dónde desplaza ese fluido? Ese fluido lo desplaza o a otro sistema o a un tanque hidráulico. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo de una válvula de alivio. ¿Ya? ¿Tenemos dudas acá, estimados? A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? Continuamos. En caso esté averiada, ¿no? En caso esté averiada puede ocurrir dos cosas. No puede ocurrir dos cosas. Una, que se encuentre taponeada. ¿Qué significa que se encuentre taponeada? En primer lugar, una válvula de alivio es una válvula normalmente cerrada. Normalmente está cerrada, no deja pasar a otro sistema. Lo hermetiza, ¿no? Pero cuando llega a una presión límite, lo alivia. ¿Qué pasa si se encuentra cerrada y llega a la presión límite y se mantiene cerrada? Entonces simplemente pueden fallar partes internas del circuito hidráulico, ¿no? Lo que ya mencionamos, sellos, mangueras, la bomba, sobrecalentamiento, ¿no? Eso es si es que falla, ¿no? Pero así como se queda cerrada, también se puede quedar abierta. ¿Qué pasa si se queda abierta? Si se queda abierta, entonces toda la presión que tendría que generarse para generar trabajo, no para que tenga potencia la máquina, se pierde. ¿Por qué? Porque ese flujo se va a ir rápidamente al tanque y va a evitar a que la presión aumente, ¿no? Y si no existe presión en el sistema, entonces no va a tener potencia, ¿no? Listo, entonces eso es lo que ocurre. Ah, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en caso falle esta válvula de alivio?
¿no? Para que el sistema, para que no falle, para que no colapse mi sistema. Entonces, lo que hacen muchos fabricantes es poner dos válvulas de seguridad, ¿no? Una válvula de alivio es una válvula de seguridad. ¿Por qué? Porque el exceso de presión te puede hacer daño y ahí funciona la válvula de alivio, ¿no? Pero ¿qué pasa si se queda trabada? Entonces yo pongo dos válvulas en paralelo. Si falla una, entonces me va a servir de respaldo la otra. ¿Ya? Eso es lo que hace el fabricante. Fabricante hace eso para mantener seguro en forma óptima el equipo. Listo, entonces llegamos a la válvula de alivio. Llegamos a esta fórmula, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa dentro de la válvula de alivio. Miren muchachos, acá tengo a la válvula de alivio, ¿no? Lo ven claramente. ¿Ya? La válvula de alivio ustedes ya saben que tiene un resorte interno, ¿no? Este resorte interno realmente se regula, ¿no? De acuerdo a la presión que sugiera el fabricante. ¿No? Listo. Entonces acá tenemos a la presión, ¿no? A la presión de resorte, ¿no? Después, mira, acá tenemos a, a un componente que va a hermetizar, ¿no? Que va a sellar, ¿cierto? Y esto es conexión a tanque, esto de azul es conexión a tanque, y esto de rojo es la entrada desde la bomba. Entonces, el suministro va a trabajar con esta presión de aceite, ¿ya? Con todos los sistemas, ¿no? Pero a la vez que da alimento a todos los sistemas, también está conectado en forma paralela a una válvula de alivio. ¿Qué ocurre en esta válvula de alivio? Como la presión va a aumentar, entonces mira, la presión hidráulica se eleva, ¿no? Y esa presión se va a convertir en fuerza, ¿ya? Esa fuerza va a empujar hacia arriba, ¿no? Por eso la llama fuerza hidráulica, ¿no? Según la flecha, fuerza hidráulica, ¿no? Mientras que hay otras fuerzas hacia abajo. ¿Quiénes son las fuerzas hacia abajo? La fuerza de resorte más la presión en el tanque hidráulico. Entonces, mira, entonces la fuerza hidráulica es igual a la presión de la bomba rojo, la presión roja multiplicada por el área. ¿Qué cosa es el área? Es el área de contacto. ¿Ya? Todo el área, toda esta área de acá, ¿ya? Eso sería el área. ¿Ya? Listo. Presión por área es fuerza, ustedes ya lo saben, ¿no? Acuérdense, presión es fuerza sobre área. ¿No? ¿Qué pasa si despejo la fuerza? Fuerza es presión por área, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, fuerza hidráulica es la presión desde la bomba multiplicado por el área, ¿no? Esa es la fuerza que empuja hacia arriba. La fuerza que empuja hacia abajo es la fuerza de resorte, la fuerza de resorte, ¿ya? FF, más la presión de quién? Presión del tanque hidráulico. ¿Multiplicado por quién? Por el área. ¿Quién es el área? El área de acá. El área transversal. Realmente es el área transversal, ¿no? Que es este orificio. Ya, entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es la fuerza hacia abajo. Entonces, se va a se va a determinar esta fuerza a partir de las presiones y del área, ¿no? Se va a determinar esa fuerza, ¿no? ¿Por qué igualo? ¿Por qué? Porque la presión que sube tiene que ser igual a la presión que baja, ¿no? Porque el sistema siempre tiende a ir en equilibrio. Siempre tiende a ir a equilibrio, es la tendencia.
¿Qué cosa es P sub E? Es la presión de entrada, ya lo dije, ¿no? ¿Qué cosa es P sub A? Es la presión de salida, la presión de tanque, ¿no? Y área es la superficie del asiento, ¿no? Es el área transversal realmente. Ya, muchachos, ahora, ¿a qué llegamos? Miren, entonces acá va a haber una diferencia de presión, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de presión? Sería P sub E menos P sub A. Esa sería la diferencia de presión. P sub E menos P sub A. ¿Ya? Si eso lo multiplicamos al caudal, ¿qué significa el caudal? Al aceite que va a estar pasando por acá por determinado tiempo, eso es caudal, ¿no? Entonces, si esa diferencia de presión multiplicábamos al caudal y después multiplicábamos al tiempo, ¿qué significa el tiempo? ¿Por cuánto tiempo está pasando? ¿Ya? ¿Eso qué cosa va a dar? Va a dar una energía, ¿no? W. Ojo, muchachos, ojo, que eso es calor. Eso es calor. La diferencia no sería presión de salida menos presión de entrada. Ya, ok. Eh, ¿Cuál es la presión más elevada? ¿Presión de entrada o presión de salida? Presión de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está la restricción, ¿no? Acuérdate que la presión de salida está conectada ¿a dónde? Al tanque. Entonces, la presión baja sería P sub A. Ok, profe, pero en valores, numéricamente P sub A menos P sub E es igual a P sub E sobre P sub A. Numéricamente, sí, sí es igual. ¿Cuál es la diferencia entre esos resultados? Es el signo, ¿no? ¿Y de qué me vale el signo? El signo me sirve para determinar qué presión es mayor, para dónde está yendo el flujo. ¿Pues está yendo para arriba o está yendo para abajo? Ya, o sea, finalmente en términos numéricos no varía, ¿no? Pero en términos de signos me va a determinar cuál es el sentido del flujo, nada más, ¿no? Es lo mismo de vectores, ¿no, muchachos? Cuando vieron vectores, ¿se acuerdan cuando vieron vectores? Ujú. Ahí tenías que tener el cuidado, ¿por qué? Porque finalmente hacías una suma de valores y tenías que determinar bien el signo para determinar la dirección, ¿no? Pero bien, muy buena la acotación, Daniel, ¿ya? Finalmente aquí lo que más estamos priorizando es el valor, ¿no? Pero la diferencia de presión sería P sub E menos P sub A. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un número positivo, no un valor positivo. Bien, entonces, la diferencia de presión multiplicado por el caudal, multiplicado por el tiempo, ¿qué me da? Me da el calor. ¿Qué significa? Que eso es el calor que va a generar el fluido al pasar por la válvula de alivio. ¿Ya? Listo, muchachos. Ahora, la válvula de alivio simple. Cuando hablamos de válvula de alivio simple, nosotros vamos a escuchar hablar de presión de apertura. ¿Ya? Presión de apertura, también llamada como cracking pressure. ¿Ya? Esto es la presión de apertura. ¿Qué sucede? Ahí ustedes ven un gráfico, ya ven el gráfico de una válvula de alivio simple, ¿no? Esta es una válvula de alivio simple. Te dice de que ante una resistencia siempre se va a generar una presión en el sistema. Siempre, ¿no? Una resistencia significa mayor presión en el sistema. Ahora, si se genera una presión, ¿no? Se empieza a generar una presión, ¿no?
porque hay resistencia. Entonces, esa presión que se genera y que no tiene la fuerza necesaria como para como para vencer al resorte, no tiene la fuerza necesaria como para vencer este resorte, entonces esa presión no la llega a mover, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa presión es una presión dentro de los límites que debería trabajar el sistema. O sea, es una presión aceptada, es una presión de trabajo, es una presión ideal para el sistema. El sistema está trabajando perfectamente, ¿no? Pero cuando esta presión, pero a medida que va trabajando con diferentes cargas, digamos, con diferentes movimientos, entonces esta presión puede estar aumentando, ¿no? Ojo que mientras no la mueve, mientras que no vence al resorte, entonces es una presión ideal, ¿no? Pero hay un momento en que esta presión tiende a moverla, ¿cierto? Ya está moviéndola, empieza a moverla, ¿no? Entonces empieza a ganar ¿a quién? A la fuerza del resorte más la presión del tanque, ¿no? La empieza a mover. A eso se le llama presión de apertura, ¿ya? A eso se le llama presión de apertura. ¿Listo? ¿Preguntas sobre presión de apertura? ¿Está claro? Si les pregunto, ¿qué es presión de apertura? Presión de apertura es esa presión que inicia la inicia a que el fluido empiece a pasar por la válvula de alivio, ¿no? Esa es la presión de apertura. Listo, muchachos. Y aparte de la presión de apertura tenemos otra presión que se llama presión regulada, ¿no? Relief Pressure Setting. Ojo de que acá, eso también, bueno, esto es la presión regular, ¿no? Y es la presión a la cual nosotros como técnico ante una máquina dejamos regular el equipo. Profesor, ¿y presión de apertura no. Nosotros cuando regulamos con esto, con la presión, con esto llamada presión regular, ¿no? Es decir, si el manual me dice calibren a 2800 PSI, 2800 PSI, ya, entonces 2800 PSI es la presión de apertura. Mentira, 2800 es la presión regulada. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a verlo. A ver, en caso exista un exceso de flujo en el sistema, ya cuando ya existe demasiado flujo, entonces se va incrementando la presión en el sistema, ¿no? Y ahí va a trabajar nuestra válvula de alivio, ¿no? Como respaldo al sistema. ¿Para qué? Para que trabaje en buenas condiciones. El incremento de la presión en el circuito va superando la tensión del resorte, ¿no? O sea, supera la tensión del resorte, ¿no? Abre a la válvula de alivio, ¿no? Entonces es cuando la válvula de alivio deja fluir aceite a través de ella, ¿no? A ver, si nosotros llegamos a un punto donde el paso de aceite es máximo, porque existe demasiado flujo en el sistema, cuando el paso de aceite es máximo, en ese momento que está pasando la máxima cantidad de aceite, eso se llama presión regulada. Entonces, Relief Pressure Setting, ¿no? Eso es la presión regulada. La presión regulada es cuando la válvula está totalmente abierta. Ya, si la válvula está totalmente abierta, esa presión que ustedes van a medir en la bomba, eso es la presión regulada, o en el sistema, ¿no? Eso es la presión regulada.
A ver, pregunta muchachos. ¿Tenemos dudas sobre presión regulada? ¿Sabemos la diferencia entre presión regulada y presión de apertura? Ya tenemos claro, ¿no? Bien. Entonces, entonces llegamos aquí a la válvula de alivio. Eh, la válvula de alivio simple. Miren, ¿cuándo se utiliza la válvula de alivio simple? La simple utilizamos cuando el exceso de flujo en general va a ser bajo. ¿Ya? Entonces, si el exceso de flujo va a ser bajo, entonces yo utilizo una válvula de flujo, perdón, una válvula de alivio simple. ¿Ya? Cuando yo necesito respuestas rápidas, ¿no? Respuestas rápidas. Por ejemplo, por picos de presión, ¿no? Y entonces, en picos de presión es cuando necesito esta válvula simple, ¿no? Porque es una respuesta rápida. O también se usa como válvula de seguridad. ¿Qué significa válvula de seguridad? De que esto lo voy a tener paralelo a otra válvula de alivio, ¿no? La pregunta que me hicieron antes, ¿no? De qué pasa si falla una válvula, entonces colapsa todo el sistema. No, entonces voy a tener una de seguridad, ¿no? Listo. Y la simbología ISO es esta que ven dibujada acá, ¿no? Esta que estoy señalando, esa es la simbología ISO. Aquí tenemos una vista de ortogonal, ¿no? Una vista ortogonal, ¿no? Donde acá está la presión, el aceite al vencer a este resorte recién pasa, ¿no? Cuando apenas está moviendo, empezando a mover y apenas quiere pasar el aceite, eso se llama presión de apertura, ¿no? Pero cuando ya la empuja, ya vence totalmente al resorte y está pasando la máxima cantidad de flujo, eso se llama presión regulada, ¿no? La dibujamos de esta forma o la dibujamos de otra forma, de esta otra forma, ¿no? De cualquier de las formas. No, es una válvula normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque viene el aceite y no se va a encontrar bloqueada por acción de resorte. ¿No? No puede pasar. Mira, viene el aceite y ¡pum! Se encuentra cerrada. ¿No? Y no puede pasar. ¿Por qué? Porque ¿quién la mantiene cerrada? Este resorte, mira, este resorte está empujando a la flecha y la mantiene cerrada. No deja pasar de P a T. Pero a medida que esta presión va aumentando, entonces mira, este aceite empieza a empujar, a autopilotarse. Y si la presión es muy alta, entonces esta flechita lo va a bajar hasta que se alinee P con T. Cuando se alinea, entonces esa presión recién se libera. ¿Cuándo se alivia? Cuando vence a quién? Al resorte. Y es lo que pasa acá, mira. La presión, cuando vence al resorte, recién se escapa, ¿no? Entonces la presión, cuando vence al resorte, recién se escapa. ¿Hacia dónde? Hacia el tanque. ¿Ya? Y es así como funciona la válvula de alivio simple. Mira, tenemos el comportamiento de una válvula de alivio simple, muchachos. ¿Ya? Este es el límite de potencia entregado, ¿no? Este es el límite de potencia entregado, ¿no? En el sistema, del sistema hidráulico. Y este es el límite inferior de la potencia. Este es el límite inferior de la potencia. Acá inicialmente no hay caudal y a medida que va desplazando hacia la derecha, va aumentando el caudal, ¿no? A medida, acá hay la presión mínima y a medida que va subiendo, ¿qué va a pasar con la presión de entrada? Va a estar subiendo, aumentando, ¿no? Entonces, cuando caudal es cero, entonces está en presión mínima, ¿no? ¿Qué pasa a medida que va aumentando el caudal? ¿Qué pasa con la presión? Está aumentando, ¿no?
está aumentando. Pero ¿por qué poco a poco? Porque acá empieza desde la presión de apertura, ya sabemos lo que es presión de apertura. Empieza desde la presión de apertura y empieza a botar un flujo mínimo, ¿no? Está escapando, ¿no? Pero es mínimo. Y después sigue botando, sigue botando. No, ya no estás en presión de apertura, ¿no? Ya está fluyendo cierta cantidad de aceite a través de la válvula de alivio simple. Mira, sigue fluyendo, pero a medida que va aumentando la presión del sistema, está botando o está pasando más flujo a través de la válvula de alivio. ¿Ya? Sigue aumentando, se está aperturando, aperturando y ¡pum! Llega a la máxima descarga de la válvula de alivio, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llama? Presión de regulada, ¿no? Presión regulada, ¿no? Entonces, esto se llama presión regulada. ¿Y esto cómo se llama? Presión de apertura, ¿no? Presión de apertura y presión regulada, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, esto es el comportamiento de la válvula de alivio simple. Continuamos, muchachos. O tenemos preguntas. Continuamos. Ya. Listo, la válvula de alivio pilotada es otro tipo de válvula, ¿no? Sigue siendo una válvula de alivio, ¿no? Pero en este caso es pilotada. Vamos a ver qué significa eso. Primero, cuenta con los componentes de la válvula de alivio simple, ¿no? O sea, es tal cual la válvula de alivio simple, ¿no? Pero a esta se le suma ¿qué? Una válvula piloto, ¿no? Una válvula piloto. Entonces, miren, si se dan cuenta, es la misma válvula de alivio, pero ella va a trabajar con esta otra válvula pequeña, ¿no? Que sería la válvula piloto. Vamos a ver cómo trabaja. En este caso está trabajando con quién? Con un solenoide. No, este solenoide, ¿qué me dice? Se activa y cuando se activa le vence a quién? Al resorte, ¿no? Como lo vence al resorte, entonces el que va a ganar va a ser la corriente más no el resorte. Entonces el resorte pierde y empieza a trabajar en esta posición de amarillo. ¿Qué significa que trabaja en la posición de amarillo? De que el aceite no va a pasar al tanque, ¿no? Sino se va a quedar ahí bloqueado. ¿No? Bien, entonces aquí está la bomba, empieza a trabajar con un motor hidráulico, ¿no? Pero las exceso de presiones van a querer empujar a quién? A esta válvula de alivio, ¿no? A este resorte. Si es que lo empuja, se va a ir a dónde? Al tanque, ¿no? Si no lo empuja, entonces va a mantener la presión suficiente para el funcionamiento óptimo de quién? Del motor hidráulico. ¿Ya? Entonces, esa es la válvula de alivio pilotada. Reacciona a fluctuaciones pequeñas, ¿no? A las mínimas fluctuaciones, a eso reacciona, ¿no? Entonces es muy precisa, ¿no? Es muy precisa. Tiene muy buena precisión. Elimina ruidos, ¿no? Elimina ruidos. Después, ya lo dijimos, es precisa y maneja mayores cantidades de flujo. O sea, cuando hay alto exceso de flujo hay exceso de flujo en cantidad de aceite, entonces es ideal, ¿no? Es ideal. Veamos acá, muchachos. Acá tenemos la simbología, bueno, la vista ortogonal y acá tenemos la vista ISO.
¿ya? La vista ortogonal y la vista ISO. Listo, en la vista ortogonal, ¿cómo funciona esto? Mira, viene el aceite, quiere empujar, pero a la vez que empuja por acá, mira, viene el aceite por acá, mira, viene por acá, se quiere escapar, no puede, ¿ah? Viene por acá, se quiere escapar, no puede, entonces solamente le queda empujar hacia abajo, ¿no? Acá el aceite en este momento se está moviendo, en este momento el aceite se está moviendo, no, el aceite no se mueve, es estático, porque está completamente lleno, es estático. El aceite no se mueve, muchachos, ¿ya? Ojo, muchachos, ojo, de que cuando este aceite tenemos la presión, movimiento del aceite cero, o sea, el aceite estático, lo único que va a viajar a través del sistema es la presión, ¿ya? Solamente la presión viaja. Entonces, Jairo, cámara, Jairo, apaga tu micrófono, por favor. Jairo, ya. Carajulca, a ver, esta es mejor que la otra, pero imagino que debe tener otros problemas. Ah, ya sí. Esta es mejor porque es más precisa, ¿no? Es más precisa. Pero sin embargo, su reacción no es tan rápida como la otra. Ya, su reacción no es tan rápida como la otra, ¿no? Esa trabaja, ya lo dije, con mucho flujo, ¿no? Con mucho flujo, mientras que la otra el flujo es determinado, ¿no? No trabaja para aliviar el exceso de flujo, pero cuando es demasiado, simplemente no es capaz de responder a esa demanda. Esa es una de las diferencias. Ya, listo. A ver, después, ¿qué más? Muchachos, estamos mencionando de que viene el aceite y el aceite no se escapa por este lado de solenoide, no se escapa por este lado de la válvula, no se escapa por acá, no se escapa por ningún lado. Entonces la presión tiende a mantenerse estática, ¿no? Pero sí se escapa por acá sí hay movimiento, ¿no? De este punto para acá hay movimiento, pero de este punto para arriba no hay movimiento de aceite. Ojo, o sea que si no hay movimiento de aceite, entonces la presión en este punto es la misma presión en este punto, es la misma presión en este punto. Por eso, pero está pasando por una restricción, pero no hay movimiento de aceite. ¿Dónde vimos eso? En Pascal, ¿no? ¿Te acuerdas, Pascal? ¿No? La presión es la misma, ¿no? Cuando, cuando es confinado, ¿no? Cuando es confinado, cuando el aceite es estático, ¿cierto? Cuando el aceite es estático y es confinado, ¿no? En este caso, el aceite es estático. A ver, en este caso, el aceite es estático. Si el aceite es estático, entonces la presión va a viajar a través del aceite, así. Entonces, esta presión de acá arriba va a ser la misma de presión de abajo. Va a ser la misma, ¿no? Entonces, bajo esa condición, muchachos, escuchen, bajo esa condición, ¿va a ser posible de que este aceite desplace a este pistón? ¿Va a ser posible o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no va a ser posible, Carlos? ¿Qué dices? O cualquiera, alguien. ¿Por qué no es posible que le empuje? Porque la presión es igual, claro, la presión de arriba y la presión de abajo es igual. Pero si son iguales, entonces podría empujarla. ¿Por qué no? Hay algo más. ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que faltaría entonces? Porque está quién, mira, está quién, porque está el resorte. Si las presiones son iguales, pero arriba se le suma un resorte, ¿va a ser posible que le gane la presión de abajo? No, no es posible. Va a ser imposible que le gane. Nunca le va a ganar, nunca, ya, nunca le va a ganar. Ya, entonces,
Pero si existe un exceso de presión, muchachos, miren, ahí vamos a entender cómo funciona. Pero si la presión es muy alta y empieza a dañarse, es tan alta que sale de las tolerancias de fabricante suficiente como para dañar las mangueras, entonces mira, la presión no va a mover a este pistón, pero ¿a quién sí le va a mover? Al pistoncito de arriba, ¿cierto? Al piloto. Lo mueve y el aceite pasa, poco, ¿no? Pasa, ¿cierto? Pasa por arriba. Está pasando por arriba, pero cuando pasa, entonces ya ¿qué tenemos? Diferencia de presión. El aceite ya no es estático, ahora el aceite es dinámico. Ah, si el aceite es dinámico, entonces el aceite va a pasar por una restricción y la presión de acá abajo va a ser más elevada que la presión de arriba. Si la presión de abajo es más elevada que la presión de arriba, entonces vas a comparar la presión de la bomba, que es alta, comparada con un resorte más una presión de bomba, pero reducida. Ah, en ese momento recién le gana y el exceso de flujo se va a ir ¿a dónde? Al tanque. Al tanque. ¿Ya? Listo. Entonces, así es como funciona nuestra presión pilota, ¿no? Y cuando el exceso de flujo ya, cuando ya terminaste de sacar el exceso de flujo, entonces de nuevo se cierra. Se cierra él, se cierra él. ¿Ya? Listo. Entonces, así es como trabaja. Profe, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Es solenoide. ¿Para qué sirve? Mira, ojo. Viene el aceite, viene por acá, la presión lo mantiene cerrada. ¿Por qué? Porque esta presión de aceite más de resorte no le va a ganar sobrado a esta presión que viene desde la bomba, ¿no? Y entonces toda la potencia que se genera, toda la potencia hidráulica, ¿a dónde va a trabajar? ¿Con quién? Con el motor hidráulico. Con el motor hidráulico. Trabaja con el motor hidráulico, ¿no? Entonces hay alta potencia acá. Pero ¿qué pasa si yo activo acá el solenoide? Si lo activo, ¿qué pasa? Entonces toda esta presión, ¿a dónde se va a ir? Al tanque. Entonces el operador lo puede activar, hace que la presión se vaya al tanque y hace que fácilmente esta presión de la bomba le gane ¿a quién? A la válvula de alivio, ¿no? Entonces toda la presión va a pasar fácilmente ¿a dónde? Al tanque. Ah, entonces, resumiendo, depende esta válvula solenoide, depende de esta válvula solenoide para que trabaje ¿quién? El motor hidráulico. Ah, entonces con esto voy a controlar la velocidad la potencia del motor hidráulico, ¿no? Y con ella, ¿qué voy a controlar? Voy a controlar la altas fluctuaciones de presión en el sistema. Ah, ahí está la diferencia. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bien, válvula de alivio pilotada. Miren muchachos, acá ya tenemos una válvula de alivio, pero estrictamente para el sistema. Viene suministro desde la bomba, pasa por un orificio restrictor, ¿no? Y después llega hasta dónde? Hasta la válvula piloto, ¿no? Mientras que el aceite pasa sin ningún exceso de presión, entonces acá no va a haber movimiento, ¿no? No va a estar pasando, se va a mantener estático el aceite. Entonces, este aceite va a pasar por una restricción y se va a mantener la misma presión. Entonces, la presión roja superior es igual a la presión roja inferior, ¿no? La diferencia es el resorte. Entonces, esto va a asegurar a que esta válvula lo mantenga sellada esta parte. Ya, lo va a mantener sellada. Pero ¿qué pasa a medida que va aumentando de presión? Si aumenta presión acá, también aumenta presión acá y se sigue manteniendo cerrada.
aumenta, pero siempre está cerrada. Pero a medida que va aumentando, entonces va a empezar a vencer ¿a quién? A este resortito chiquito, al resorte piloto. Y cuando vence al resorte piloto, este aceite pasa ¿a dónde? Hacia el tanque, ¿cierto? Pasa hacia el tanque. Y como ya está pasando al tanque, entonces ya tengo diferencia de presión. Entonces, inmediatamente todo el aceite en exceso se va a ir ¿a dónde? Hacia el tanque, ¿no? Lo mismo que lo anterior, ¿no? Si queremos ver cómo funciona, ahí está. Mira, ¿qué está ocurriendo? Lo que les digo. ¿Sí? Preguntan mis estimados. ¿Hay preguntas? El resorte es el que lo mantiene cerrado. Bien, muchachos. Entonces, así es como funciona la válvula de alivio pilotada. ¿Ya? Entonces, creo que no hay consultas de parte de ustedes, muchachos. A ver, eh, miren acá la válvula de alivio pilotada. Esta es la presión máxima, ¿no? A la que llega el sistema, ¿cierto? Este es el límite inferior de potencia, ¿no? Mientras que está dentro de la tolerancia, muchachos, mientras que está dentro de la tolerancia, entonces la válvula de alivio la mantiene controlada, la mantiene controlada. ¿No? Se mantiene cerrada, se mantiene cerrada, se mantiene cerrada, ¿ya? Y llega a un punto en que se empieza a mover ¿quién? El resorte. ¿Qué resorte? Este resortito de acá. Mira, lo empieza a vencer. Mira, lo empieza a vencer. Lo empiezas a vencer y como va aumentando el caudal, sigue aumentando, entonces la potencia tiende a aumentar. Tiende a aumentar. Tiende a aumentar, aumentar, aumentar. Y cuando ya se abre la, ya se apertura esa válvula de piloto, ya se apertura. Entonces es cuando se abre y deja pasar un poco de aceite. Cuando deja pasar un poco de aceite, mira, cuando deja pasar un poco de aceite ya tiene qué cosa, diferencia de presión. Y cuando ya tiene diferencia de presión, entonces toda esta presión que estaba aguantada o que estaba retenida, entonces se va a ir ¿a dónde? Hacia el tanque, ¿no? Y vas a limitar ahí ya el caudal, ¿cierto? Ya, eso es lo que estás logrando acá. Mira, ya llegaste a este punto. De acá hasta acá, ¿qué cosa es? Es la apertura de quién? De la válvula piloto, ¿no? Y acá es el caudal máximo. Ahí ya te limita ya el caudal. No, la presión, ¿no? La presión. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, eso es respecto a válvula de alivio pilotada, muchachos. Entonces, hoy día, ¿qué cosa hemos visto? ¿Qué cosa hemos visto hoy día? Hemos visto válvula eh, hemos visto válvula de compuerta. Sí. Ay, Carlos, creo que tenías alguna pregunta. El resorte siempre se encarga de cerrar, claro. Ok. Ya, listo. Entonces hemos visto válvula de compuerta, muchachos, ¿no? Hemos mencionado que era el tipo de válvula más simple y ya hemos visto la simbología y qué cosa era el efecto de orificio restrictor, ¿no? Después, ¿qué más hemos visto? Hemos visto el circuito hidráulico, hemos visto cómo trabaja la válvula de flujo,
Y nos hemos centrado en la válvula limitadora de presión, ¿no? Hemos visto en general tipo de, tipos de válvulas, a qué sirven, dónde trabajan, ¿no? Cómo es que funcionan, cómo es que se genera calor, ¿no? También hemos visto la presión de apertura y presión regulada, ¿no? Hemos visto la diferencia entre presión de apertura, presión regulada. Nos hemos detallado en presión de... eh, nos hemos centrado en válvula de alivio simple, hemos hablado del detalle, ¿no? Y también la válvula de alivio pilotada. Y hemos visto el funcionamiento de cada uno, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Ahí están las diferencias, ¿cierto? Mira, ahí está, de la válvula de alivio pilotada, reacciona a menores fluctuaciones, ¿no? O sea, es muy sensible, ¿no? Elimina ruidos, ¿no? Es muy precisa en cantidad, en la cantidad que va a sacar del sistema, el exceso de aceite del sistema, en sacar, es muy precisa en eso, ¿no? Y te maneja mayor cantidad de flujo, ¿no? Eso es la válvula de alivio pilotada, ¿no? Mientras que la simple es no trabaja con exceso de flujo, ¿no? Sino es para baja cantidad de flujos, de baja cantidad de exceso de flujo. Después, utilizada para necesidades de respuestas rápidas, ¿ya? Si quieres una respuesta rápida, entonces es ideal esto. No, ojo de que también son para picos de presión, picos, entonces para elevados puntos de presión, ideal es para eso, justamente por su rápida respuesta, ¿no? Y son utilizadas como válvulas de seguridad. ¿Qué significa? De que están de respaldo a algunas otras válvulas. ¿Ya, muchachos? Listo. Creo que tenía una pregunta, a ver. La válvula de alivio pilotada para copiar. ¿Cómo? Profe, en válvula de alivio pilotada para copiar. Ah, ya. Ojo de que esta presentación y también el video va a estar en el Canva, por si acaso. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, quería ver hoy día. Y muchas gracias por su presencia.